Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con las charlas de la tarde y arrancamos con Raúl Carbó. Raúl tiene un estudio en Montpellier. ¿Puedes apagar la luz, por fin? Tiene un estudio en Montpellier y él nos viene a hablar un poco del pipeline que utiliza, porque él tiene un pipeline híbrido entre Blender, Maya y hace sobre todo publicidad. Y yo creo que es muy interesante porque lo que nos va a contar es cómo, ¿sí? ¿Qué es Maya? Es una alternativa a Blender. Es justamente eso, ¿no? ¿En qué forma? Sí, es eso, ¿no? La realidad alternativa. Y cómo lo usan. Todo es ilusión. Todo es ilusión. Bueno, Raúl Carbó, ahí lo tenéis. Vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Raúl y a Blindiveria por invitarme a venir, que es la primera vez que vengo a Valencia. No va a ser una charla técnica, ¿vale? Lo siento por el friquismo y todo esto, pero la cosa va a ser sobre todo contaros, también porque nos pidieron que lo contemos en Francia también en otro festival, el por qué un estudio comercial en realidad se interesaba en Blender. O sea, por qué coño, pudiendo pagar licencias y teniendo ya un pipe y cosas así, pues por qué de repente nos interesábamos en un programa que era gratis, ¿vale? Entonces la cosa va a ser contaros un poquito todo esto. Primero que os presente el estudio, porque me imagino que no nos conocéis. Luego explicaros por qué metimos a Blender dentro del pipe. Otra cosa, o sea, que esto no sea una clase magistral de estos, que el que quiera poner cualquier pregunta o preguntar lo que es Maya o cosas que no sepáis, ¿vale? Pues no lo dudéis, ¿vale? Os vamos a contar también cómo metimos Blender en el estudio, porque trabajamos con muchísima gente, trabajamos con muchos juniors ahí en Montpellier. Montpellier, para los que no lo sitúen, o sí, todo el mundo lo sitúa. Ya nadie se atreve a decir que no. Ya, vale. Nada más que en Montpellier hay 5 escuelas de animación de 3D, ¿vale? Y yo qué sé, porque a lo mejor se lo pasan mejor en el sur con el sol y tal, pero allí hay 5 escuelas. Entonces tenemos a muchísimos juniors, que pasa que son escuelas que preparan a Maya, ninguna prepara a Blender. Entonces es interesante también ver cómo trabajamos con las escuelas para empezar a meter Blender en nuestra forma de trabajar. Entonces organizamos lo que llamamos las colonias Blender, que son como cuando los papás y los mamás pues mandan a los hijos de vacaciones, pues a nosotros nos lo mandaban a nosotros. Y luego os hablaré de un proyecto que estamos desarrollando ahora que se llama Bloody Luisa, ¿vale? Un proyecto de serie. Os contaré también cómo utilizamos Blender hoy en día en el estudio y luego pues todas las reflexiones que esto genera, que vamos a hacer, que seguimos con Blender, lo dejamos, que nos está sirviendo, nos está costando caro. Van a ser cosas que vamos a ver juntos, ¿vale? Primero la presentación del estudio. Somos más o menos 15 en el estudio de equipo fijo y hacemos muchísima publicidad. Creamos el estudio hace 10 años y pues eso, estamos ahí en las montañitas, vivimos bien, estamos fuera de París. El reto fue hacer el estudio fuera de París, porque en Francia, o sea, es más o menos como aquí en Madrid y Barcelona, en Francia todo pasa en París, ¿vale? Si no tenéis un estudio en París, pues no existís. Entonces el reto fue empezar a hacer el estudio en Montpellier, crear un equipo fijo, empezar a buscar proyectos y empezar a montar equipo allí. Yo soy ingeniero en mecánica. Primero me metí en ingeniería hasta que vi que no me gustaba y me metí en animación y entonces ya vi que me molaba más y tal, y entonces pues ahí es cuando me hice un trabajo de verdad. La filosofía de trabajo que tenemos es, puesto que estamos ahí lejos de todo, la cosa que nos gusta es trabajar acompañando a los clientes. No es ir a buscar un proyecto, ganarnos pasta y luego irnos, es trabajar a largo plazo con ellos, acompañarlos, ofrecer un servicio además de la fabricación de imágenes, ¿vale? Eso es súper importante para nosotros, es la calidad y el acompañamiento. Y luego también pues trabajar siempre con los mismos, como estamos ahí en Montpellier y que la gente se va cada 2x3 a MPC, a The Mill, a Ilion, a donde sea, pues la cosa es también intentar conservar un equipo de gente allí fija que haya escogido venir a vivir a Francia y al sur de Francia, que no quiere ir a París. Es generalmente la gente esta que forma parte del núcleo fuerte del equipo, son gente que ya se han ido a trabajar a otros estudios y que quieren venir a trabajar ya un poco al campo, digamos, ¿vale? Un poco ponerse allí más tranquilos. El tipo de trabajo que tenemos es primero todo lo que es preproducción. Todo esto nos encanta porque es no tocar un ordenador y es toda la parte creativa del trabajo. Trabajamos mucho con gente que viene de cómics, de animación tradicional y que nos aportan muchísimo en todo el tema del 3D, que rompen todo el lado frío del 3D, digamos, ¿vale?
Trabajamos muchísimo con Michelin, de hace 10 años que trabajamos con ellos, les hacemos los anuncios, el monigote, las poses, o sea, todo lo que veis del monigote sale de allí, de Montpellier. Estos son no sé si los conoceréis todos, pero por ejemplo el Haribo, es el osito amarillo de arriba a la derecha, fue el primer anuncio estereoscópico que salió en los cines en Francia. Que nosotros solíamos decir que como lo pasaban en primera parte de cuando salió Avatar por el cine, pues fue nuestra contribución a Avatar, ¿no? Porque fue como una cosa así. Lo que pasa es que este anuncio fue un bombazo porque para nosotros era una mierda, ¿vale? Pero porque la relación con el cliente era difícil, porque no nos dejaba la animación, no nos dejaba hacer la animación como queríamos y tal, pero la estereoscopía funcionó muy bien. ¿Y qué pasa? Que entonces la gente ya se grababa en los cines intentando coger los caramelos que volaban y tal, total que al final pues casi les gustaba más, o sea, les hacían entrevistas a la gente saliendo del cine y decían que lo que más les había gustado de Avatar era el anuncio de Haribo. Entonces pues para nosotros fue una publicidad genial, o sea que bueno. En fin, por deciros que nos metemos en rollos de estos de mascotas, entonces es trabajar con los clientes, pues ya a largo plazo, porque nos metemos en el ADN de lo que son, de su logo, y entonces les ayudamos y entonces vuelven a buscarnos porque sabemos de qué va y tal. O sea que esta es una parte fuerte en la que trabajamos. Y luego obviamente también todo lo que es animación 3D. Vendemos películas desde el principio hasta el final, o sea, ya sea desde el concepto, desde la idea hasta la música y sonido al final, ¿vale? Y entonces ya sean efectos especiales o animación. Entonces todo esto cubre varios campos, puede ser ya anuncios para televisión, para cine, puede ser carteleras, puede ser todo lo que es digital, trabajamos también con empresas que hacen realidad aumentada, o sea, todo lo que contenga 3D, ahí estamos nosotros, y esto también pues con un cliente como Michelin, por ejemplo, quiere decir que vamos a trabajar para el salón del automóvil, para un anuncio que van a salir por la televisión, para una cartelera, para que si Michelin hace recruiting, pues también nos van a pedir películas para que hagamos eso, que si Michelin hace una campaña interna para que la gente tenga cuidado con los pendrives porque pueden llevar virus, pues también vamos a hacer películas de esas, o sea, puede ser un mogollón de cosas así, y todo esto da una paleta de herramientas bastante interesante. Para nosotros es como un patio, o sea, estamos jugando a hacer varias cosas, mientras contenga 3D, pues nos mola, ¿vale? Al lado de esto tenemos también ahora una rama que es más producción propia. ¿Vale? Hasta ahora vendemos proyectos y ahora estamos intentando hacer cortometrajes, hacer películas, estamos desarrollando películas para ir a venderlas. Entonces ya hemos hecho varios cortometrajes, no sé si alguno conocerá este Primer Otoño que ha funcionado bastante bien, este de aquí. Sí, gracias. Por lo menos alguien. Y este es el proyecto de Vladi Luis que vamos a ver más adelante, ¿vale? Os voy a enseñar la reel para que veáis un poco lo que hacemos. Ahí va. Gracias. Ahora a ver, ¿por qué Blender en un estudio comercial? La voluntad que tenemos nosotros hasta ahora es esa, que hasta ahora estamos haciendo servicios, nos están pagando, nos dan un presupuesto para que nosotros fabriquemos imágenes y estamos trabajando para un cliente, ¿vale? Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Qué pasa? Que al cabo de 10 años de publicidad te empiezas a quemar un poco, o sea, te apasiona lo que... ¿Sí? La red que has enseñado hay tanto de Maya como de Blender.
Ahí vuelve. Va y vuelve. Sí, se engancha, eso es. Ah. En modo de pantalla completa se engancha y vuelve. Vale, vale. Sí, hay tanto Maya como Blender. Es que, si te digo la verdad, bueno, lo vamos a ver más tarde, pero es que me da igual lo que sea. O sea, no estoy haciendo... Me refiero también yo al motor de, o sea, Render Cycles, no. ¿Qué? Cycles, o Blender Render, O sea, nosotros con Blender utilizamos Cycles. Cycles siempre. Sí. Pues hay una mezcla también ahí en los vídeos que has puesto. Es que, si te digo la verdad, tampoco te sabría yo decir exactamente en qué proyectos lleva cada cosa. Unas cosas que no me cuadraban, pero bueno. O sea, Que no- son diferentes mezclas, ¿no? Mezclas de... Ahí en el Unreal hemos podido ver Mental Ray, Maxwell, Cycles, puede haber de todo. Es que tampoco quiero hacer un Unreal Blender, que para eso ya está la fundación. Gracias. Bueno, luego me dices cuál, que me estás asustando. Bueno, pues eso, que en tema de publicidad, pues al final, o sea, no es que termines quemándote, sino que te da la sensación de que estás haciendo como muchos esfuerzos para luego que el cliente tampoco quiera que le metas tanta calidad. O sea, a nosotros ya nos ha pasado alguna vez que mandemos una previs de una animación y que el tío nos diga, pues muchísimas gracias, pues nada, ya nos vemos en otra y tal. Y yo, ¿no quieres que te hagamos el render? O sea, es que en eso, ¿no? Y entonces, pues por eso lo que queremos hacer es hacer proyectos más personales, ¿no? Como contar nuestras propias historias, hacer imágenes, pues que poder probar a hacer otras técnicas, que no nos digan yo quiero hacer esto tipo Pixar, yo quiero hacer esto tipo no sé qué, no sé cuántos. Queremos hacer cosas que salgan de nosotros, que vayamos a vender, que nos gusten y que sean cosas nuevas, cosas novadoras. O sea, perdonadme que voy innovadoras, gracias. Se nota que hace tiempo que vivo en Francia, ¿no? Vale. Y nada, esa es la voluntad del estudio. Luego también, ¿qué pasa? Hay gente del equipo que sí que viene de MPC, o sea, ha salido de escuela, se ha ido a MPC 2 años, se ha vuelto, o se ha ido a Animal Logic, luego ha vuelto y tal. No hay ninguno que se haya pasado 10 años en McGuff o en The Mill y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una cultura de empresa como bastante familiar. No es de eso que queramos ser 150 para montar un equipo brutal y un proyecto enorme, sino que nos conocemos todos, pues vamos a hacer deporte juntos, no sé qué, y entonces queremos conservar ese espíritu también así un poco familiar, ¿vale? Entonces, esto es lo que queremos hacer con el estudio, meternos en proyectos que nos molen más y bueno, pues mirar cómo se puede hacer todo eso, porque al no venir ninguno de ese ámbito, pues es cómo lo vamos a hacer. O sea, no venimos del campo ni de cine ni de serie, pues cómo nos vamos a meter en eso, ¿sí? O sea, lo que intenta es poder hacer proyectos más personales que a fin de cuentas con menos presupuesto de entrada, porque vas a dedicarle más recursos Sí. a hacer publicidad. Pues sí. La cosa a largo plazo sería conservar el pipe y el equipo de publicidad y poder meter a gente en paralelo haciendo estas producciones. Todo esto son reflexiones que estamos teniendo ahora mismo, porque ya os voy a enseñar el proyecto de Bloody Louis que está saliendo, pero estoy compartiendo con vosotros experiencia para saber también cómo nos gustaría hacerlo y cómo lo vamos a hacer. Ahora mismo, lo que tú dices, Raúl, es que ahora mismo lo que pasa es que la gente que está trabajando en estos proyectos de cortometraje y tal, pues no te gusta. Sí, bueno. Puedo ir a Lo que pasa con esto ahora inmediatamente es que lo quería hacer discretamente, pero ya ves. La gente que está trabajando en cortometraje, en largos y tal, o sea, desarrollando esos proyectos, es gente que ya no trabaja en publicidad y entonces es gente que tenemos que reclutar, o sea, es dinero que estamos invirtiendo también en eso, pero también vamos a hablar de dinero ahora. Pero la cosa era, o sea, dado que nos vamos a meter en todo el ámbito este de largometrajes, de series, de cortos que nos gusta y queremos ir verdaderamente, porque también nuestra salud mental dependía de eso, es que si no nos metemos, pues, ¿vale? Pues es ¿qué podemos observar de todo eso? Antes de meternos a lo bruto, es qué podemos observar de todo eso para no meternos a cualquier coste a hacer cosas así, ¿vale? Entonces, lo primero que vemos es que todo este trabajo del 3D en realidad es súper nuevo, es súper joven. O sea, hace 15 años no existían escuelas de 3D. Por lo menos en Francia existía Gobelin, Subinfocom y se acabó. Y ahora debería haber más de 80. O sea, Tron, esto es del 82. Y vamos, y ya parece que sea de la prehistoria, ¿no? Entonces,
la sensación que tenemos también es que la gente ahora mismo, y lo estábamos comentando ayer también, es que la gente ahora mismo está como haciendo las cosas porque se hacen así. O sea, han llegado costumbres, hemos empezado a trabajar de cierta forma y entonces pues ya nadie se pregunta pues qué podríamos hacer para hacerlo de otra forma o cómo se podría hacer para hacerlo mejor o más rápido, más barato, más... Es así, es preproducción, no, o sea, todo está súper cuadriculado y siempre se hace así. Y de hecho, lo veremos también con Blady Luis, pero es que ahora nosotros que estamos hablando con empresas más fuertes y nos dicen, pero ¿por qué no lo hacéis así como con el método normal? Y digo, porque si lo hacemos de otra forma a lo mejor funciona mejor, que pues a ver, explícamelo. Pero es encontrar formas nuevas de trabajar, pero en fin, es ver que todos estos trabajos, todo este trabajo son cosas muy nuevas y yo, bueno, y sabréis vosotros también que cuando nos metimos a hacer 3D, o sea, los que tengáis más de 30 años, cuando nos pusimos a hacer 3D, pues probablemente vuestros padres os dijeron que por qué nos buscáis un trabajo de verdad, ¿no? Porque esto de animación no. Y bueno, sí, pues cambia de padres, ¿eh? Bueno. Otra cosa también es que empezamos a hablar de lo que queríamos hacer con otros estudios. Entonces, ¿conocéis a Tinto? ¿El estudio Tinto? Bueno, es un estudio francés que está en París y en Valencia, pero Valencia francesa. Igual, no, están ahí en Valencia francesa, al sur de Lyon, y es un estudio que ha hecho siempre muchas series y se ha lanzado ahora a hacer un largometraje que presentamos en Mundos Digitales hace poco, que se llama Yellow Bird. Y entonces fue interesante hablar con ellos, más luego con otros que están en París, directores de series que están funcionando bien en este momento y tal, y todo el mundo nos decía, tío, no te pases, o sea, te vas a meter en un rollo que hacer series es como hacer una fábrica, vas a fabricar, o sea, es como hacer de esto de obrero y tal, no te va a gustar nada. ¿Eh? Rabos de sartén. Pues sí, tío, rabos de sartén, exactamente, y nos decían, no, por favor, Raúl, te lo juro, la publicidad es súper creativa, tú quédate en Publi y tal. Yo, no, o sea, es que no me digas eso, me estás matando mis sueños pero fue fuerte encontrarnos con gente que nos estaba diciendo eso, porque ver la meta, o sea, ver a gente que está trabajando en lo que nosotros queríamos hacer y que se estaba quejando de lo que ya nos quejábamos nosotros, dices, joder, pues igual me lo paso mejor haciendo otro trabajo, pero bueno, queríamos meternos en eso. Luego también pasó que tuvimos alguna experiencia con algún director de cine que tampoco salió bien, porque veíamos que trabajar en efectos especiales de largometraje, pues al tío se le iba la olla o no era el trabajo agradable o nos estaba pidiendo cosas imposibles y tal. Pues era la sensación esa de que si seguíamos trabajando así como lo hacen todos, pues nos íbamos a meter en un marrón asqueroso de que tampoco nos iba a gustar. Entonces también eran elementos de reflexión. En Mundos Digitales también, en el 2012, ¿quién ha ido a Mundos Digitales ya aquí? Ah, bien. Sois los valientes. Este año, eso es lo que dice todo el mundo, ¿eh? No, nosotros seguro que vamos. Eso es lo que dice todo el mundo, hay que ir, o sea, hay que ir. En el 2012 vino Scott Ross, que era uno de los fundadores de Digital Domain, a contar cosas. A mí me impactó mucho porque yo me esperaba que el tío conte cosas brutales sobre la empresa, sobre no sé qué, y de repente empezó a contar que es que cada año terminaba Digital Domain, Transformers, o sea, todo lo que queráis, ¿no? Los super brutos. Y empezó a contar que cada año terminaban con un déficit de varios millones. Y tú dices, o sea, si ellos no ganan dinero, pues ¿quién coño va a ganar dinero haciendo efectos especiales? Pero entonces hablaba de esto como de toda la industria del cine, de los efectos especiales, de la animación, como de un taburete en el que estaría la técnica, el arte y la producción. Pero ¿qué pasa? Que todos los estudios ponen por delante el arte y la técnica sin preocuparse de la producción. Y entonces él empezó a decir, pero ¿por qué no nos preocupamos más también de pensar en cómo vamos a rentabilizar esto, o cómo recortar costes, o cómo trabajar mejor para precisamente estas tres patas se completen en vez de quedarse una cosa un poco coja que al final se cae el taburete? Y bueno, y luego pasó lo que pasó con Digital Domain, pero la charla fue súper interesante y a mí me impactó mucho porque verdaderamente era cuando estábamos viendo que hostia, en París nos han dicho que la gente que hace series pues tampoco le mola mucho porque tienen esta forma de trabajar. Nos está diciendo que cuidado con la pasta, que tengamos cuidado y tal. Entonces, bueno, allí en Francia hay mucha cultura de animación. O sea, la animación y el cine está como muy anclado en toda la cultura. ¿Quién conoce, por ejemplo, el Festival de Cortometraje de Clermont-Ferrand? Gracias, Dani.
Pues después de Mundos tenéis que ir allí. No, es un festival fabuloso, pero es por daros el toque también de qué cultura de cine puede haber en Francia, porque festivales de cine los hay un montón. Allí en Clermont-Ferrand hay un festival de cortometrajes a los que va todo el pueblo, todo Clermont-Ferrand se va ahí, y para contaros, por ejemplo, Michelin está ahí en Clermont-Ferrand. Bueno, pues Michelin, hay semanas, la semana del festival, que quita reuniones para que la gente vaya al festival, o los estudiantes. Sí, igual que aquella. Bueno. En las universidades quitan exámenes y tal porque saben que los estudiantes no van a ir a clase. Entonces, pues, para daros una idea de la importancia que puede tener. Angoulême es una ciudad en la cual hay mucha cultura de TVO y luego también de series. Se fabrican muchas series de televisión, de dibujos animados. O sea, en Francia está París para cine, Lyon para videojuegos, Angoulême para series. Así ya sabéis a dónde mandar currículums, ¿vale? Lo que llaman las RAF son los encuentros animación-formación. Quiere decir que durante 3 días se juntan los estudios, se juntan las escuelas y se juntan los proveedores de software, ¿vale? Y ahí van a haber, pues, presentaciones, van a haber mesas redondas, van a haber discusiones sobre las licencias, sobre cómo ha ido el cine en Francia este año, el cine de animación. Estamos preparando bien a los estudiantes, qué os parecen los costos de las licencias. O sea, son temas que interesan a las 3 ramas estas, y es súper interesante. A ver, que es muy profesional, no está abierto para los estudiantes, obviamente, pero es el buen momento para encontrarte con el tío de Autodesk, es el buen momento para encontrarte con la chica de Gobelin, es súper buen momento para ir a ver al tío de McGuff y decirle que qué guay le ha salido lo de Despicable Me y tal. Entonces, es un momento importante. ¿Qué pasa? Que en el 2014, perdona, empezaron a contar esto, que el SPFA es el sindicato de profesionales de cine de animación de Francia. Empezaron a decir, 2013 no ha sido un buen año, todas las producciones están yendo a Asia, ya no se fabrica en Francia. Está habiendo como una migración de todas las fabricaciones, o sea, menos lo que puede ser en París, lo que estamos haciendo para Universal con esto de Gru y tal. Todas las series se están yendo a China, se están yendo a Vietnam, se están yendo a los países del este. O sea, era una verdadera preocupación. Estaba la gente hablando de osar crear empleos en Francia, como si fuese una cosa un poco rara, ¿no? Pero sí que era una preocupación fuerte, y eso chocó mucho porque también era un encuentro en el que las escuelas estaban muy presentes. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente las escuelas estaban como muy acosadas de empezar a sacar gente. Claro, imaginaros que, yo qué sé, ESMA, por ejemplo, ESMA en Montpellier, es una escuela que saca 2 clases de 30 alumnos cada año en animación de 3D. Imaginaros que ya hay... Ponerle que sacan 40 personas, ¿vale? Con las 5 escuelas que hay en Montpellier, ya vamos 200 personas que salen de Montpellier para ser animadores en 3D. Eso en Montpellier, más luego en París, en Angoulême, en Lyon, en donde sea. O sea, es que salen como 800 o 1000 personas por año haciendo animación. ¿Dónde se coloca toda esa gente? O sea, no se puede. Entonces era ese debate de los profesionales que estaban diciendo: el trabajo en Francia está migrando al extranjero y vosotros estáis sacando como un mogollón de gente que al final van a terminar siendo supervisores en Asia. Entonces, ¿qué hacemos, no? Y bueno, por ahí empezaron a salir un poco las discusiones. Esto que os voy a enseñar es algo que también nos hizo gracia, porque en el Tour de Francia de 1980, el Bernard Hinault, fue gracioso porque lo que hizo es darle la vuelta a su manillar, al manillar de su bici, ¿vale? Para hacer una carrera. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo empezó a decir: menudo gilipollas que le da la vuelta al manillar, menudo tonto y tal. Lo que pasa es que se pudo tumbar en la bici, y entonces, teniendo más aerodinamismo, pues le metió como 5 o 10 minutos a todo el mundo, ¿vale? En la etapa siguiente. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, pues todo el mundo le había dado la vuelta al manillar. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que con todo esto que habíamos observado, estábamos viendo que los modelos que existen hoy para meternos en todo esto no son sostenibles, y que sí que había que crear modelos nuevos, o inventarse cosas, o buscar formas de trabajar que sean diferentes. ¿Qué pasa? Que todo esto de la publicidad sí nos había súper entrenado a no ser utópicos. O sea, lo que hace la publicidad, aparte de darte dinero, es machacarte sueños, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estábamos buscando soluciones para seguir soñando, pero tampoco llevarnos un chasco, sino hacer algo que sea posible.
no estábamos hablando de revolucionar el rollo, sino estábamos hablando de adaptarnos a lo que estaba pasando. Llegamos a un mercado nuevo, sabemos que las producciones se están yendo al extranjero, sabemos que hay cada vez menos dinero, sabemos que hay mogollón de gente que está preparada y que hay que producir en Europa y tal. ¿Cómo se puede hacer para qué modelos se pueden inventar pues para arreglar todo esto y para poder seguir trabajando en Montpellier, que es lo que nos interesa? Entonces hubo como dos inspiraciones principales. Esto es un estudio que se llama Copenhagen Bombay, que como su nombre indica está en Copenhague, ¿vale? La jefa es india, de ahí el Bombay. ¿Alguien conoce este estudio? ¿Sí? Guay, tío. Pues muy bien. Es un estudio que hace películas para Escandinavia, pero o sea, el truco que tienen es que hacen, hasta ahora, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero las películas que hacen no es que sean muy buenas. Pero ¿qué pasa? Que la narrativa que tiene, a ver, sí, ahora volverá. La narrativa que tienen es muy buena porque las historias que hacen las escriben ellos, les pertenecen las historias, las hacen para un público del norte, son leyendas, historias que ellos conocen. Y entonces, ¿qué pasa? Que hacen unas películas con un presupuesto bajísimo y entonces cuando las sacan al cine ya nada más con las entradas de los países nórdicos ya rentabilizan la película y luego con las ventas de DVDs, con ventas internacionales y tal, pues ya les da como más dinero para hacer la película siguiente. Entonces siguen haciendo películas con más bajo presupuesto, con un equipo pequeño y durante más tiempo, ¿vale? Lo que puede durar aquí una película, año y medio, 2 años, pues ellos lo hacen en 4 o 5. Entonces es un modelo interesante. No es que haya que ir a hacer eso, porque luego tampoco le sacan la calidad suficiente como para competir con un Pixar y tal, pero sí que el modelo es interesante porque es diferente de lo que conocemos. Ahora, vete tú a hablar a un productor aquí en España o a Francia de que quieres hacer una película en 5 años. Dice, pues no. O sea, pero observar eso era interesante. Y luego la otra cosa que también vimos, que también nos inspiró, si consigo pasar la diapositiva, o no me deja. Ahora. Bueno, Dani vino a presentar a Mundos el like que estaban haciendo con open source. Entonces, ¿qué pasa? Yo a Blender ya le había hecho un vistazo. Lo que pasa es que me había parecido algo indigesto, asqueroso, y dije, yo no quiero esto. O sea, es que me parecía como... Y de repente cuando Dani empezó a enseñar eso, como diciendo, esto ha mejorado mucho, esto ahora se pueden hacer esto, se puede hacer lo otro y tal. Y entonces dije, pues vaya, entonces vamos a echarle un vistazo. Entonces cuando volví al estudio les dije a los chicos empezar a mirar Blender porque esto pinta bien, o sea, ha cambiado mucho y empezar a echarle un vistazo. Y sí que entonces estábamos hablando esta mañana de que Blender ha pegado un cambiazo en muy poco tiempo, ahora hace poco, y lo sabéis vosotros mejor que nadie, pero entonces sí que empezamos a meternos en el rollo de empezar a mirarlo y ver qué tal, ¿no? Entonces estas fueron también pues las inspiraciones que tuvimos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el estudio tenemos software, tenemos ya todo el pipeline, tenemos las licencias, tenemos todo lo que queráis, pero ¿qué pasa? Cuando tratamos con Adobe, cuando tratamos con Autodesk, cuando tratamos con Toon Boom, con quien sea, primero nos ponen más o menos los precios que les da la gana, porque si no te gusta Autodesk, pues te puedes ir también a comprar Autodesk, o bueno, tienes ahí... Entonces, bueno, las políticas que tienen a mí me parecen rarísimas. Están haciendo cosas que yo no les he pedido. Eso de, por ejemplo, empezar a poner licencias en la nube, yo no quiero eso. Y además los tíos te lo están vendiendo. Se está diciendo, está súper guay porque a partir de ahora vas a poder utilizar la licencia solo cuando quieres. Y no, digo, pero ¿eso es un pedido que han hecho los utilizadores? No, o sea, están implementando cosas que vienen de una lógica de mercantil, no de una lógica utilizador. Y entonces es lo que empezó a jodernos un poco. ¿Qué pasa? Que esto es lo que se llama el efecto bola de nieve. Esto de que pues ahora te cambias al Windows no sé cuántos y entonces claro, el Maya que tenías ya no va con el Windows no sé cuántos y también te tienes que cambiar de Maya. Y entonces el Maya, el plugin que tenías para hacer partículas, pues ya tampoco te va, porque entonces como que te subes uno y te lo tienes que subir todo, ¿no? Y entonces sí que es cuando te empieza a decir uno en el estudio que es súper friki, pues ya te lo había dicho, y con Linux y no sé qué. Y tú empiezas a decirle, pues, tío, si no sé...
Y entonces pues ya empezaron a venir reflexiones un poco más profundas, ¿no? Como diciendo, pues este igual tampoco es tan friki. La pregunta que también teníamos es cómo financiar proyectos en los que no hay dinero. O sea, hasta ahora nos daban un presupuesto para hacer una película, aquí tenemos una idea, queremos desarrollar algo, pero no tenemos para hacerlo. Entonces vale que una parte del dinero que estamos ganando de publicidad lo podemos inyectar en eso, pero con eso no vamos a hacer una serie o con eso no vamos a hacer un cortometraje fuerte. Entonces, en Francia hay muchas medidas. ¿Conocéis el sistema de intermitentes del espectáculo? Vale, esto sí. ¿Eh? Intermitentes, no del coche, del espectáculo. Os lo voy a contar porque en Francia estábamos hablando de que hay mucha voluntad del Estado para apoyar la creación de cine, de animación y de todo esto. También hay un estatus que existe que se llama ser intermitente del espectáculo. Quiere decir que tú puedes contratar a alguien un día, 2 días, 2 meses, 3 meses, un año y medio, lo que quieras, ¿vale? Pero se puede romper el contrato de un día para otro. Entonces, ¿esto qué pasa? Que es muy práctico para las empresas porque puedes coger a un tío para un proyecto y luego que él no venga, y también es muy práctico para el artista porque entonces puede moverse de una empresa a otra como él quiera. Y también tiene el beneficio de que los días que el artista no trabaja, pues el Estado le completa el sueldo y le da 80% de lo que él ganaría normalmente. O sea, os lo cuento porque esto es pura Fantasyland, Vosotros imaginaros que si podéis trabajar 500 y pico horas que representa unos 3 meses y medio, ¿vale? Pues el Estado os va a completar los 8 meses y medio que quedan pagándoos 80% de lo que ganabais hasta ahora, ¿vale? Sábados y... ¿Eh? El PEN andaluz, más o menos. Pues eso. No sé si tiene derecho a... A ver, esto está muy bien porque es interesante que lo sepáis también porque a esto, pues, si vais a trabajar a Francia también podéis beneficiar vosotros de esto. Esto está muy bien porque se aplica a toda la gente que trabaja en cine de animación, cine normal, los bailarines, los actores, todo lo que es espectáculo, ¿vale? Entonces esto está muy bien para la gente que es, por ejemplo, un actor. Un actor le van a pagar cuando va a hacer una obra de teatro una noche y entonces pues ahí le van a pagar. Pero todo el tiempo que se ha pasado él ensayando y haciendo pruebas y tal, eso no se lo paga nadie. Entonces ese dinero está ahí para eso. Pero ¿qué pasa? Que en animación eso no es verdad. O sea, la gente cuando no viene a trabajar a mi estudio no está en casa ensayando, haciendo tutoriales y no sé qué. Cuando no vienen al estudio se van de vacaciones. O sea, es que es lo suyo y yo también lo haría. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay un doble filo con esto y es que la gente... Los artistas pueden abusar de eso. O sea, cuando no están trabajando están chupando del bote, obviamente. Y ¿qué pasa también? Que desde el lado de las empresas también pueden abusar, porque yo, por ejemplo, le puedo decir a un tío, pues mira, tú que ya tienes tu estatus abierto, pues vente a currar un mes a mi estudio, pero te vas a venir a currar un mes, pero yo solo te voy a pagar 15 días y los otros 15 te los pagará el Estado. O sea que a ti te va a entrar el mismo dinero y a mí me va a costar la mitad. ¿Vale? ¿No te vale? Pues venga, siguiente. ¿A ti te vale? Pues ya está. Entonces eso es un abuso que puede haber. Lo que te quiero decir es que hay muchísimas productoras en Francia que financian cortometrajes de esta forma, diciendo, pues este cortometraje vamos a tardar 1 año en hacerlo, pero yo a ti te voy a pagar 4 meses y el gobierno te pagará 8, ¿vale? Entonces, en este sistema no queremos entrar nosotros. Si nos tenemos que meter en todo esto de intentar hacer proyectos guapos y artísticos y personales y no sé qué, teníamos que encontrar una forma sostenible de hacerla y entonces tenemos que encontrar pues formas de bajar costos para que el dinero que tengamos lo podamos aplicar mejor, ¿vale? Cierro la paréntesis de la financiación francesa. Esto es lo que hablábamos también de los frikis en la empresa que teníamos. Tenemos un chico, por ejemplo, que nos hace arte, que se llama Fred, que nos hace los diseños, los storyboards y tal, que el tío es comunista perdido. Y entonces, claro, siempre comiéndonos el coco con el open source, con el vamos a matar a McDonald's y cosas así, ¿no? Y entonces sí que son gente que están en el estudio, que hablan con nosotros, que... Las colonias Blender... Anda, ¿y por qué está cortado? Bueno, no sé. Las colonias Blender fueron 3 meses en este verano del 2013. La cosa fue coger a gente de 2 escuelas. Una que es ESMA, porque forma a gente, forma animadores, forma artistas, gente que sabe dibujar, gente que sabe animar, gente que tiene este toque artístico.
Y luego gente de ATI, de París. ¿Quién conoce ATI? Los tenéis que conocer porque es una escuela brutal, o sea, es una universidad en realidad, es la única formación pública en Francia, perdón, de animación 3D, ¿vale? Lo que hacen es que reclutan, a la mitad de la gente lo reclutan en clases de ingeniería, de técnica, de electrónica, de cosas así, y a la otra mitad gente de bellas artes. Entonces los meten en un bote, los sacuden así y salen directores técnicos. Y son gente que tienen a la vez ese conocimiento de lo que son las herramientas, la programación, o sea, abrir el capó del programa para empezar a mover cosas, y luego también la preocupación de que sean cosas que puedan servir a los artistas. Entonces está muy bien. Entonces lo que hicimos fue coger a 4 chicos o a 5 chicos de ATI y coger a una chica de ESMA para venir a hacer un mini proyecto, lo que sería un tráiler de un cortometraje, ¿vale? El cortometraje es, el director es Etienne Pecheux y el director artístico era Eric Serre, que es, si por si os suena, es el director artístico también de todas estas películas de Kirikou y todas estas, ¿vale? Sí, sí, el tío tiene un estilo que te caga. Además, también es lo que era bonito, es que todo esto era no realista. La cosa era probar Blender durante un verano para ver si de verdad pues lo que nos había dicho Dani en Mundos era verdad, si lo que nos habían dicho de que se podía utilizar, de que había evolucionado mucho, de que no sé, o sea, probarlo un verano para ver qué tal. Lo curioso con esto también es que Progis es un proveedor de material de hardware en París, que es con el que trabajamos para todo el material que utilizamos nosotros. Cuando le dijimos que íbamos a hacer un proyecto con Blender, nos dijeron, vale, tomad, pues nosotros os prestamos máquinas, ordenadores, os prestamos lo que necesitéis para hacer el proyecto y luego ponéis el logo y genial. Eso fue lo curioso. Luego hablaremos también de lo que pasa, porque también venden software y venden Maya y no sé, a mí me pareció rarísimo que gente que venga a Maya venga a apoyarnos con un proyecto Blender, pero bueno, es curioso porque ellos también estaban entendiendo en ese momento que aunque la gente empiece a utilizar Blender, siempre necesitarán máquinas. O sea que tampoco era cuestión de ponerse contra eso porque también venden Maya. O sea, la lucha esa no tenía sentido, ¿no? Entonces, bueno, vinieron estos alumnos y durante 3 meses pues empezaron a hacer cosas con Blender, cosas que, o sea, para nosotros era completamente nuevo porque en el estudio nadie conocía Blender. Y entonces, en realidad, pusimos a un artista 3D que sí sabía de Blender para llevar a todo el equipo y empezar a meter cosas, y entonces había como un ambientillo en el estudio entre los que estaban haciendo publicidad con Maya y estos medio hippies al lado haciendo el corto con Blender, pero los que estaban en publicidad era como, oye, a ver, oye, pues sí que pinta bien y tal. Y entonces era como esa mezcla del choque de dos universos, sí, algo así, ¿no? Entonces, bueno, os enseño un poco el proyecto. Estos son los dibujos de preproducción que hizo Eric, ¿vale? Para el cortometraje. La cosa era hacer un tráiler del cortometraje, no era hacer el cortometraje, era hacer un tráiler para luego ir a buscar financiación, ¿vale? Estos eran los dibujos, estos son cosas que empezaron a hacer con Blender los estudiantes, entonces era, pues, o sea, el tráiler estaba también diseñado como para probar varias cosas. Era hacer un personaje para ver cómo se comportaba el rig, era meterle dinámicas para ver cómo funcionaban, probar todo el render no realista para ver cómo funcionaba con relación a Maya. Era probar varias cosas así, como una cosa muy cortita que compaginase diferentes técnicas y que podamos comparar con cosas que conocíamos de Maya, ¿vale? Estos son más cosas. Entonces ya este render nos gustaba porque se parecía bastante a los dibujos de preproducción. Entonces eso también era lo bonito, que veíamos que se podían hacer cosas que tenían un toque artístico también, ¿no? Que no solo era fotorrealismo y punto, sino que se podían hacer cosas con un toque más artístico, más pruebas y tal. Os voy a enseñar el tráiler. Apa. Hostia, si no lo... A ver... El compo lo hicieron los estudiantes con After, ¿vale?
O sea, era algo súper sencillo para ver cómo se podía hacer un rig, para ver cómo se podía mover, lo que era posible hacer, cómo se comportaban también todas las líneas, como los shaders, como qué se podía hacer y qué no se podía hacer, ¿vale? Luego también hicimos mogollón de pruebas, porque veis que todos los suelos y todo esto son así líneas y tal. Entonces hicimos mogollón de pruebas también con texturas que se movían, con qué pasa si existe un iceberg y entonces cómo se comportan las líneas alrededor del iceberg y todo esto. Entonces fue interesante porque fue una especie de I+D Blender durante todo un verano y yo creo que abrió mucho los ojos también a la gente que estaba ahí haciendo publicidad, viendo cosas diferentes de las que estábamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó con esto? Al cabo del verano, pues vale, vimos que lo que nos habían contado de Blender era verdad, o sea, aquello se manejaba bien, se podía trabajar bien, se podían hacer cosas que se movían para sacar imágenes, o sea, era un programa que era una verdadera alternativa a Maya. Entonces ya lo tuvimos, o sea, de eso ya lo tuvimos convencido, pero teníamos que demostrarnos que sí era posible. Y también vimos que una cosa curiosa también era el apoyo de la comunidad que podía existir en todo esto, porque vale que te lo van diciendo, pero cuando tú de verdad lo necesitas y cuando tienes un problema y pones ahí un post y que te contestan y tal, yo creo que mandé un mail de support a Maya hace 10 años para un anuncio de Michelin y todavía no me han contestado, pero no desespero, o sea, de vez en cuando. Sí, había pagado. Sí, había pagado, pero todavía no sé. Igual se ha perdido el email, no lo sé. Bueno, en fin. Esto fue curioso también, porque siempre nos están diciendo que vale, que el open source, pues el problema que tienes es que si mañana tienes un problema, y lo estábamos comentando también esta mañana, y es que en las empresas fuertes tampoco es seguro meter open source, porque si mañana hay algún problema con lo que sea, pues no hay support. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, a la hora de la verdad, en un estudio pequeño, no tenemos support pagando los programas. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí esto de la comunidad me pareció casi como una buena alternativa a un support que no existía. Entonces, bueno, fueron todas las reflexiones que salieron. Entonces, vale, Blender nos ha servido y funciona bien, es manejable y hay una comunidad muy fuerte que puede ayudarte. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Blender no es nada gratis, porque esas colonias a mí me costaron un huevo, porque primero, vale que nos prestaron las máquinas, pero a los becarios les tuvimos que dar dinero, al director técnico que pusimos allí, pues también había que darle dinero. Entonces, desarrollar todo eso también era inyectar dinero en desarrollar algo que es gratis. Entonces, las licencias fueron gratis, pero luego todo el trabajo que hubo detrás, pues no lo era. Y más preguntas. ¿Qué voy a hacer con las licencias que tengo ya? Todas las relaciones comerciales que ya tengo con mis proveedores, ¿qué les voy a decir? Que ya no voy a utilizar esos programas porque ahora me meto con cosas gratis. Si de verdad quiero meter Blender en el estudio, ¿cuánto me va a costar esa integración? ¿Cuánto voy a tener que pagar para que toda la gente del estudio se tenga que poner a manejar Blender y además igual de bien que lo que saben hacer con Maya, ¿no? ¿Cuánto va a durar todo eso? Un problema enorme que tenemos y que teníamos entonces y que tenemos aún es encontrar artistas Blender, es que no encontramos, porque o bien estaban en París o la gente que estaba en Montpellier pues conocía Blender, pero es que no... O sea, no es que fuesen buenos animadores o buenos modeladores, tal, era gente que eran buenos en Blender, pero entonces tenerlos de asesores Blender para que... Una cosa un poco rara, ¿no? Pero no conseguimos encontrar a gente Blender que sea polivalente, que sea autónoma, que trabaje bien, ¿vale? Y entonces al final, pues, ¿qué hacemos? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Volvimos a la RAF, a Angoulême, esta vez para presentar el proyecto. Y entonces es la que se armó la buena, porque en esas reuniones estaba Autodesk, estaban las escuelas, entonces bueno... Entonces, aquí estoy yo, aquí está el director artístico Eric Ser, que es este de Kirikou y tal. Esta es una chica que se ocupa de la formación en ATI, que era la gente con quien habíamos hecho las colonias, vamos, los estudiantes que venían, ¿no? De verdad echarles un ojo a la escuela porque hacen cosas preciosas, ¿eh? Y están sacando cosas muy buenas. ATI, Arte y Tecnología de la Imagen. Entonces empezaron la presentación del proyecto y cómo lo habíamos hecho las colonias y tal. Y entonces fue cuando empezó las discusiones con Autodesk con las escuelas. Y entonces las escuelas, ¿y por qué no lo habéis hecho con nosotros? Y vaya, y no sé, y el de Autodesk, pero vosotros que os creéis que esto es un mundo utópico, que rompiendo así, pues... Entonces dijimos, pero si nosotros no hemos hecho nada malo, tío, o sea, hemos cogido un programa y hemos hecho unas imágenes y ya está. Pero el tío de Autodesk, el Patrice Paradis, para los que no lo conocen, el Autodesk Francia, se agarró un puto cabreo. Que
que se... Solo por eso vale la pena ya. Sí, sí, que yo solo por eso le dije, ¡hala, fuera! Se salió de la sala, se salió de la sala del cabreo. Luego también empezó a hablar mucho el director de MacGuff, se me ha ido el... hostia, se me ha ido el nombre. El director de MacGuff, MacGuff conocéis, ¿no? Gru, sí, los Minions y todo el rollo, ¿vale? Pues también empezó a haber mucho rollo con él porque en realidad la discusión fue por dos lados. Una es, ¿tienen en MacGuff todas las licencias? Pues el tío no lo dejó muy claro. O sea, están trabajando con Maya, pero como lo dejó medio flotando. Entonces, bueno, eso era la primera. Y la segunda es... ¿Eh? Y la otra era ¿por qué las escuelas no formaban a Blender? Y entonces pues también se quedó un tema un poco así, ¿no? Flotante. ¿Eh? Que los removisteis. Sí, o sea, la cosa fue empezar a tirar una pedrada ahí en medio para empezar a provocar discusiones y fue bueno porque ya lo veremos al final del todo, pero sí, o sea, esto fue en el 2013, ¿no? Creo, sí, 13. Sí, pues bueno, en septiembre del 2013, después de hacer todo esto, pero a nosotros que además veníamos de publicidad y que estábamos hablando con gente y que luego había estudios que nos decían, joder, pero a nosotros ¿qué más nos da el open source y de todas formas lo subcontratamos todo a Asia? Y yo les decía, pero ¿en Asia tienen las licencias? Y dicen, pues claro que no. Y digo, tío, entonces, ¿no te parece algo raro? Es que estés aquí obligando a los estudios a tener licencias y allí no. Entonces, pues bueno, eran todas estas discusiones que a mí lo que se me hizo raro es que parecían como cosas muy obvias, ¿no? O sea, muy normales y de repente la gente estaba como si se estuviese así quitando los cables de la matriz y despertándose y diciendo y entonces pues no sé, un poco pero estuvo muy bien. Pero en fin, esta fue la primera experiencia que tuvimos con Blender. Luego, ¿qué pasa? Pasó un año, no utilizamos Blender en producciones comerciales porque no teníamos ni a la gente ni el pipeline ni nada de lo que necesitásemos para meternos en ello, ¿no? Pero entonces lo que pasó... No lo sé, tío, pero... No lo sé. Bueno, este es un proyecto... Este es un proyecto que estamos sacando ahora, que es un proyecto de serie que estamos desarrollando ahora, ¿vale? Una pregunta. Sí. En la película que has puesto antes del esquimal y eso, ¿la producción que haces solamente utilizas material Stone, Tool? ¿O utilizas Freestyle o algo también? No. ¿O solamente Sí, utilizamos Freestyle, sí. Freestyle Sí, sí, también? sí, sí. Que no me ha quedado claro. Da igual porque el proyecto está muerto. No, pero por las imágenes que he visto. Bueno, este otro proyecto os lo enseño también porque a raíz de todo esto que pasó con Blender y todo esto, pues ahora desarrollando nosotros un proyecto nuevo, pues lo diseñamos ya con Blender ya desde el principio. Entonces teníamos dos ejes, dos ideas motores en el proyecto. La primera era lo mismo, seguir contando nuestras historias, encontrar una estética diferente de las series que se pueden ver por la tele y también hacer series que no sean tontuzas, sino que cuenten algo, ¿no? Que puedan transmitir mensajes, que creen un diálogo entre los padres y los hijos, o sea, intentar hacer algo no inteligente, pero sí un poco así, o sea, no estúpido, vamos, que hay un término medio entre la estupidez y la superinteligencia, o sea, ahí queríamos encontrar algo. ¿Y cómo queríamos hacerlo? Pues producirlo, pero no a cualquier coste, con sentido común, o sea, no diciendo, vale, pues esto no tenemos presupuesto, lo vamos a mandar a China, allí lo van a hacer mal, pero da igual, lo vamos a hacer 10 veces y entonces, o sea, intentar encontrar formas de hacerlo para que funcione bien a la primera, ¿vale? Y sobre todo, privilegiar toda la parte artística, que todo lo que sea técnico se automatice, o sea, que no nos comamos el coco con rollos de repetir 10.000 veces las cosas y tal, intentar automatizar todo eso, ¿vale? Os enseño un poquito el proyecto para que veáis de qué va. Al principio, esto es una niña que va a vencer sus miedos metiéndose en sus sueños, ¿vale? Entonces se supone que cada noche, con su ángel guardián, que resulta que como ya no hay más ángeles, pues es un demonio,
con su demonio guardián, pues se mete dentro de su psicología y de sus sueños y cada noche va a vencer un miedo de niño, ya sea el miedo de la oscuridad, el miedo de la soledad, el miedo de la muerte, cualquier cosa, ¿vale? Este era el concepto que había al principio de todo y estos son los primeros diseños que empezamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que nos invitaron a México a echar una charla y entonces fue cuando me compré una máscara de lucha libre. Eché Skype con la gente del estudio. Yo también quiero una, joder, como mola y tal, súper guay y tal. Vale, total que volví con 15 máscaras. Sí, sí, entonces ya es cuando se montó la movida de la lucha libre y dijimos, hostia, esto mola un montón, ¿no? Entonces, y entonces decidimos darle la vuelta al proyecto diciendo, esta niña en realidad lo que tiene que hacer tiene que ser una luchadora con su luchador, que es su maestro, su sensei, y entonces ella pues va a personalizar cada uno de sus sueños con un luchador, ¿vale? Y entonces pues, subiéndose al ring y venciendo al luchador y tal, pues va a ir venciendo cada uno de sus miedos. Y entonces ella va a pasar de ser una niña venciendo todos sus miedos a pasar a ser una chiquilla, una mujercita, vamos, ¿vale? Y entonces ya es cuando cobró vida ya todo el rollo de Bloody Louise y entonces ya pues ya nos molaba más el rollo de las máscaras y también con todo esto de las máscaras es que es marketing, pero es que se hace solo, o sea, tú le das una máscara a alguien y ya se quiere sacar una foto contigo, ya te pones a hacer tonterías, o sea, es que ya es como si fueses un superhéroe, ¿no? Entonces era algo que nos gustaba. Entonces cuando ya decidimos presentamos este proyecto como siendo un proyecto de serie de 52 episodios de 11 minutos, ¿vale? Y la característica que tiene es que queríamos hacer decorados reales y personajes en CG, coño, ¿vale? Apa. Hola. Decorados reales con personajes en 3D. ¿Por qué? Porque visteis antes que habíamos empezado ya a hacer algunos cortos. Hemos probado a hacer cortos. El primer otoño que hicimos eran full 3D. Hicimos otro que se llamaba Vous êtes très jolie mademoiselle, que era película, todo grabado. O sea, probamos varias cosas y lo que sí vimos es que a la gente del estudio también le molaba sacarse la cara de la pantalla y irse fuera a ver cómo trabajaban los iluminadores de verdad, cómo se hacía un traveling. Ahora sosténme esto de la cámara, no sé qué. O sea, les venía súper bien porque volvían súper frescos al ordenador y con una visión nueva también del trabajo. Entonces, esto de los decorados reales era quitarse todo el trabajo de modeling de todos los decorados y segundo, pues intentar encontrar también una frescura, primero que la imagen sea más llamativa, diferente de lo que podemos ver y luego pues encontrar esa frescura también de lo que es un rodaje, de lo que, o sea, intentar mezclar ahí un poco técnicas, ¿vale? Entonces con todo esto, la filosofía de trabajo hasta ahora lo que había sido es trabajar en publicidad con visión a corto plazo. Tú estás haciendo una publicidad, te va a durar una semana, un mes, lo que sea. Ya no tenemos, o sea, ya no hay visión esa de qué vamos a hacer dentro de 2 meses o de 3 meses. Lo vuelvo a poner. Tenemos dinero, los presupuestos que nos dan valen, porque así podemos probar y tal, o sea, desde ese punto de vista es muy confortable, ¿vale? No hacemos nada de I+D, o sea, utilizamos Maya con las cosas que nos vienen, que si necesitamos hacer partículas para lo que sea, un plugin tal, lo compramos, que si cuesta 500 euros, da igual, porque tenemos presupuesto para hacerlo, entonces, pues allá vamos. Y tampoco nos preocupamos a largo plazo de lo que va a pasar, porque todos estos ficheros, si el año que viene no los podemos abrir por cualquier razón, es que no es que nos dé igual, es que tampoco pasa nada porque nos están pidiendo una cosa muy puntual en un momento dado y lo que nos están pidiendo es que saquemos imágenes. Pero ¿qué pasa? Que ahora con todo el rollo este de Bloody Louise, que es una serie que ya son 2 años de trabajo, pues la cosa era empezar a preocuparse por cómo vamos a hacerlo, cómo nos apetece trabajar, juntar preproducción y juntar fabricación, o sea, que sea todo un conjunto como mucho más fluido. Queremos colaborar con otros estudios, no queremos ser 150 o hemos calculado que deberíamos ser unos 70, 80. No queremos eso, o sea, queremos trabajar junto con otros estudios y que cada uno haga lo que mejor sepa hacer, ¿vale? Y el reto era también, pues, guardar algo súper sencillo, pero bajando costos y conservando calidad. Eso era lo que más nos preocupaba. Entonces, la respuesta que trajimos a este proyecto eran 2 cosas. Una,
grabar con una cámara 360 que haga imágenes en HDRI, y lo segundo, integrar Blender. Ya habíamos probado Blender, nos gustaba, funcionaba, pues lo íbamos a meter porque supuestamente quería decir que íbamos a bajar costos de licencias y íbamos a poder colaborar con otros estudios más fácilmente. Entonces, estos dos aspectos fueron los que técnicamente llevan al proyecto. Os enseño la cámara esta que estamos utilizando. Esto es un proyecto Kickstarter de unos estudiantes. Es una cámara que en realidad te quita para los que hagáis efectos especiales, habréis hecho esto de la bola espejo y tal, que es un coñazo sin nombre, ¿no? Bueno, pues ahí pones la bola con el trípode, haces y ya te vas. Y entonces mola porque... Graba vídeo también. Graba vídeo. Graba vídeo, sí. No. No te pases. No, en HDR no. Pero para lo que nos sirve a nosotros esta cámara es que imaginaros que haya una escena de Bloody Luis aquí en esta sala, pues con esta cámara vamos a coger, pues yo que sé, 6 fotos, y luego los storyboards lo que van a poder hacer es utilizar las imágenes en 360 para dibujar hacer el tiro de cámara y dibujar por encima, y entonces nosotros ya sabemos qué fondo vamos a utilizar y qué HDRI vamos a utilizar para iluminar, ¿no? Entonces era una técnica que queríamos utilizar para simplificar todo el rollo, porque yo lo que vi también cuando hicimos el cortometraje de grabación real era que para hacer 10 minutos era un equipo de 30 personas y que para hacer cualquier cosa tenían que ser como 12 para mover un traveling, no sé, y yo, madre de Dios, o sea, no puede ser que para hacer que sea tan complicado, ¿no? Entonces también queríamos ahorrarnos un poco todo esto. Entonces, joder, tío, lo siento, pero... O hay un falso contacto o algo así, ¿no? Bueno, en fin. Es algo porque cuando se pone en el modo de pantalla completa se la baila. ¿Sí? No sé. O sea, con todo esto era conservar la sencillez de lo que es un rodaje o sacar una foto y tal. Entonces esta es la técnica que estábamos utilizando para primero hacer un tráiler que os voy a enseñar luego. Luego, integrar Blender significó formar a todos los que estaban allí que no sabían de qué iba Blender. Entonces hicimos una semana de formación para que todo el mundo sepa en su campo. O sea, nosotros tenemos ahí en el estudio a uno que hace modeling, sculpt, animación, rig, iluminación, o sea, cada fase, ¿no? Entonces quería decir pues que cada uno se tenía que volver a acostumbrar a todo eso, pero con Blender. Entonces vino un profe que pagamos nosotros, que se estuvo allí una semana enseñando a cada uno pues cómo tenía que hacerlo y cómo se hacían con Blender. Y luego también fue cuando le dimos fuerte a Cycles. Christophe Seu es un estudiante de ATI, ¿vale?, que había venido en las colonias Blender la primera vez, y que el tío es un máquina y que empezó a enseñarnos cosas que nos quedábamos súper flipados. Y dijimos, pero Blender puede ir todavía más allá de lo que pensábamos que se podía hacer, ¿no? Y entonces empezó también a él como a llevar todo el equipo Blender en el estudio, ¿vale? El workflow al final era íbamos a grabar, con la Bubble hacemos a la vez scouting y rodábamos, o sea, ir a un sitio, sacar una foto en 360 y entonces pues veíamos los decorados que queríamos y tal, y ya... Vale. La gente de Storyboard escogía el tiro de cámara, dibujaba por encima, y entonces ya con esto nosotros ya teníamos información de qué fondo iba a ser, qué fondo nos iba a servir en Full HD, qué imagen estábamos utilizando de HDRI, y luego con Blender pues lo que hacíamos era un modeling muy low poly de los decorados para que haya contactos, hacíamos la animación, todo el layout y animación, y luego todo lo que es iluminación y render era prácticamente automatizado porque la integración se hacía sola con la HDRI, ¿no? Y luego le metíamos Nuke para hacer todo un poco más de colorimetría, terminar la integración, poner algunas cosillas. ¿Sí? Entonces, ¿no movéis la cámara vosotros? ¿No movemos la cámara? Sí, todos son planos fijos. No, porque puedes hacer, mientras no se desplace la cámara, tú puedes hacer movimientos de cámara nodal. Sí, o sea, cuando o sea, tú puedes mover la cámara sin que se desplace y no hay cambio de perspectiva. Y entonces, si tú te fijas en un proyecto de serie, movimientos de cámara fuertes los hay pocos. Entonces, y esto también te permite dar pues como un poco de vida si quieres hacer que la cámara flote un pelín, cosas así. ¿Vale? O sea que este era el workflow que teníamos. Os enseño el tráiler para que veáis lo que salió al final de lo que fue pues el trabajo del verano pasado, ¿vale? Visitas y
Esta es mi cocina. Ese plano que se ha visto ahí, por ejemplo, es un camera mapping. O sea, hay un traveling, pero es un camera mapping. Y ahí está. Entonces, o sea, toda la técnica, todo el workflow que habíamos puesto con todo esto era algo que nos gustaba y que correspondía a toda la voluntad que habíamos tenido de esto de preocuparnos del arte, de las partes artísticas, de la animación y no preocuparnos por integrarlas. O sea, todo lo que queríamos automatizar lo habíamos automatizado, nos preocupábamos más de la parte artística, ¿vale? La técnica esta también de la cámara 360, del HDRI y tal, también suponía hacer menos viajes a México. Bueno, esa era la pena, pero se supone que son costos, entonces bueno, digo eso, pero vuelvo ahora mismo de México, en fin. Y bueno, y también fue curioso porque cuando empezamos a hablar del pipeline así integrando a Blender, pues de repente eso despertó la curiosidad de muchos estudios que empezaron a decirnos, oye, nosotros también utilizamos Blender y nos gustaría colaborar con vosotros, y entonces te das cuenta que de repente los puentes pues son como más fáciles, ¿no? Nosotros estando en Montpellier, desde siempre hemos querido desarrollar esto de colaborar con otros estudios, porque estamos ahí no en medio de la nada, pero casi, y sí que encuentro que es interesante hoy en día trabajando con la nube, con internet, con Skype, con tanto, o sea, se puede trabajar perfectamente con mucha otra gente que esté donde sea y trabajar eficazmente. Entonces, lo de Blender también suponía poder tejer redes nuevas, ¿vale? Una vez hecho el tráiler este, lo fuimos a presentar al MIPCOM. ¿Sabéis lo que es el MIPCOM? Sí. Sí. El MIPCOM, para los que no lo sepáis, es un mercado en Cannes, ahí en Francia, que es donde se encuentran todas las productoras y todas las cadenas de televisión. O sea, es un mercadillo de series, ¿vale? Donde se van a comprar pues todos los Walking Dead y también de dibujos animados, ¿vale? No tenéis por qué ir, porque el pase para 3 días cuesta 1.500 euros. No es un festival open source, ¿vale? Pero lo que pasó, o sea, dio la casualidad, o sea, esto de los 1.500 euros es un filtro, obviamente, para que solo vayan pues las empresas un poco fuertes y tal, ¿no? Pero yo quería ir para presentar este proyecto y que salga y encontrar enganche y tal. Entonces, que además también dio la casualidad de que era México el país invitado. Entonces, este proyecto empezamos a mostrarlo a productoras, a cadenas de televisión, y entonces empezó a parecer como que era de coña, porque todos empezaban a decir: oh, pero qué guay, ¿a quién se lo has enseñado? No se lo enseñes a nadie más, es verdad que firmamos confidencialidad y no sé qué. Yo, pues vale. Y entonces empezó a gustar mucho, ¿no? Pero todavía no nos estaban preguntando cómo lo fabricábamos, o sea, que fuese open source o que fuese otra cosa, les daba igual, y lo que estaban viendo es que la calidad era buena. Y a nosotros esto también nos dio mucha confianza, porque estábamos pensando que lo que habíamos hecho hasta ahora con Maya, pues también lo podíamos hacer con Blender, y que la diferencia no se veía, es más, casi quedaba más bonito que otras cosas que podíamos haber hecho con Maya. Entonces esto también dio mucha confianza al equipo.
Entonces ahora mismo estamos con que Zodiac Kids, que es una productora muy fuerte que está en Inglaterra y en París, se ha metido en coproducción con el proyecto, y ahora también se ha metido Disney Europa escribiendo capítulos para desarrollar toda la serie. Entonces han empezado a llegar temas de contratos, de quién va a fabricar, cómo lo vamos a hacer y tal, porque nosotros al ser 15 y viniendo de publicidad, pues supuestamente puede pensar Zodiac Kids o Disney que no vamos a ser capaces de fabricarlo, ¿no? Y entonces cuando empiezan a preguntarnos presupuestos, cuando empiezan a preguntarnos el pipeline, cómo lo vamos a fabricar, con quién empezamos a pensar fabricarlo. Y entonces fue cuando empezamos a hablarles de Blender. ¿Y eso qué es? Entonces pues Blender es un open source, y de repente vemos que les interesa un montón el rollo, porque claro, ellos dicen, ¡ah, gratis! ¡Oh, qué bien! Pero lo que les interesa ver también es que, como estaba allí México, yo fui con la coproductora a ir a ver a otros estudios mexicanos. ¿Y qué pasa? Que cada vez que íbamos a ver un estudio mexicano, los tíos me decían que trabajaban con Blender. Y a mí eso me pareció curiosísimo porque yo no me lo podía imaginar, o sea, fue una buena sorpresa. Entonces eso empezó a servir también de palanca para que Disney y Zodiac Kids pues también tengan confianza en nosotros para fabricar la serie, ¿vale? El hecho de que sea open source y que sea Blender pues ayudó a darles confianza en nosotros. Entonces eso sí que fue una sorpresa. Entonces más reflexiones que hubo después de todo esto. La producción de este tráiler de Bloody Louise mostró que todo esto era sostenible, que se podía hacer, que la cámara funcionaba, que hacerlo con Blender funcionaba, que se podía fabricar de esa forma, ¿vale? Que el aspecto open source pues gustaba a empresas fuertes, eso no nos lo esperábamos y fue una buena sorpresa. Pero también vimos que nos faltaban un mogollón de herramientas para funcionar como funcionábamos antes con Maya. O sea, todos los teníamos. Esto de haber hecho este tráiler con Blender el verano pasado, yo lo recuerdo como una pesadilla porque todos los artistas del estudio me venían, ya, pero es que yo lo hago así con Maya. Y digo, pues ahora lo vas a hacer de otra forma con Blender. Pero es que no les entraba en el coco que era como, o sea, estaban utilizando dos programas diferentes, pero querían utilizar uno como utilizan el otro, y eso no podía ser, ¿no? Entonces sí que teníamos que hacer una especie de educación de los artistas que teníamos y luego también de las herramientas, porque sí es verdad que las herramientas que teníamos nosotros para todo el asset management o todo el, yo qué sé, sí, manejar escenas, manejar objetos, importar, exportar, o sea, pasar cosas de un departamento a otro, pues esos eran cosas que ya no tenían. Entonces empezamos a utilizar Blender un poco como habíamos utilizado Maya hace mucho tiempo, y entonces sí que decidimos integrar en ese momento a un programador para que la gente del estudio pueda decirle qué le faltaba y qué tenía que programar para ayudar y volver a hacer las herramientas, ¿vale? Entonces fue cuando hicimos las colonias 2, que esta vez ya fue, en vez de ser unas colonias artísticas para ver si Blender funcionaba, pues esta vez fueron unas colonias de programación. Entonces esta vez colaboramos con una escuela que se llama IMAC, que está en París, que es privada y que tiene dos ramas, una para cine, audiovisual, y otra de programación. Y entonces son dos ramas separadas, lo que pasa es que hacen proyectos juntos. Y entonces todos los proyectos que hacen tienen que ver con el uno y con el otro. Y para nosotros fenomenal, porque son programadores que están concentrados en temas de animación y de cine. Entonces cogimos a dos becarios que vinieron a trabajar con el programador que teníamos nosotros contratado para fabricar herramientas, primero para la Bubble, esta la cámara 360, y luego también para Blender y más específicamente para Bloody Louise, ¿vale? Y se pasaron todo el verano pues haciendo herramientas que permitían automatizar todo lo que estábamos haciendo en el tráiler, todo lo que habíamos hecho a mano en el tráiler lo queríamos automatizar. Todas las herramientas que teníamos en Maya pues transmitirlas a Blender, perdón. Y luego también empezar a imaginarse pues, o sea, porque la gente ya estaba diciendo, oh, pues mira, esto ahora que lo sé hacer en Blender, la verdad es que no lo sabía hacer con Maya, y qué pasa si en el anuncio que viene pues hacemos este anuncio con Blender. Entonces yo les decía, no vamos a hacer un anuncio ahora mismo con Blender, porque ya cuando se hace un anuncio, ¿cuántos de vosotros trabajáis en publicidad? ¿Ninguno? Wow. ¿Trabajáis? Bueno,
En publicidad te pueden pedir cosas muy rápidas, o sea, ya puede ser necesito esto para mañana o lo necesito para ayer. Tiene que ser un proyecto que yo que sé, un 30 segundos para televisión lo tenemos que sacar en 3 semanas o en 4. O sea, a mí como que me entraba tan canguelo nada más pensar que íbamos a meter Blender y que de repente pues iba aquello a descontrolarse y que no íbamos a poder entregar, ¿no? Pero la gente del estudio sí que empezaba a decirme que le gustaba Blender y que quería probarlo y que quería meterse con eso en publicidad. Entonces, bueno, la cosa era empezar a construir puentes entre Maya y Blender para que poder imaginar en un momento dado hacer cosas con el uno o con el otro y compaginarlos, ¿vale? Hoy en día Blender en el estudio, lo que os estaba diciendo es que nos cuesta un montón encontrar a gente muy buena en Blender. La gente que tenemos en el estudio se sigue manejando muy bien con Maya, les gusta más Maya, tocan Blender porque también estamos con eso para hacer proyectos de producción propia, pero nos cuesta muchísimo encontrar a gente que sepa manejar bien Blender y más en Montpellier, ¿vale? A ver. Perdón. ¿Eh? Sí, sí. Esa es la primera constatación. Y segundo, que lo que hemos hecho en proyectos de publicidad o en lo que sea es repartir por bloques, ¿vale? Todo el modeling se puede hacer con Maya o con Blender, lo sacas, haces OBJs, lo metes en otra cosa. Todo el rig y animación, pues igual Maya o Blender, o lo haces un bake, lo pasas a otra cosa. Toda iluminación y render, ya sea Mental Ray, ya sea Cycles, ya sea Maxwell. Este otro rollo también de iluminación es que, lo estaba comentando antes con Raúl también, que vale que ahora Cycles está súper guay porque hace esto con lo otro, no sé qué, pero es que luego... O sea, nosotros somos frikis de cada una de estas partes también. Si viene uno de iluminación y me va a estar diciendo, jo, es que Octane está súper guay, ahora Maxwell es una mierda. Y luego dice, pero si es lo último que hace, o sea, lo último que sale es lo más guay, pero es que mañana van a seguir saliendo cosas. Entonces, estos son los módulos que nosotros tenemos que utilizamos. Y luego, Compo, After Effects o Nuke. Lo que quiero que veáis también es que, o sea, da igual que sean programas propietarios open source o lo que sea, cada uno sabe hacer cosas diferentes y cosas que no tienen los otros. Entonces la cosa es compaginarlo todo para hacer un pipe que sea universal y sobre todo que te aporte exactamente lo que tú quieras hacer. Yo no me voy a poner a hacer motion design con Nuke o no me voy a poder hacer una cosa en cartoon con Maxwell. O sea, es que cada cosa tiene sus buenas cosas también y así las tiene Blender y las tiene Maya. Entonces, pues hay que ir a aprovecharlas y yo creo que compaginar todo esto, ahí está la solución, ¿no? Entonces, Maya o Blender. Nosotros, a raíz de todas estas experiencias que teníamos, si queremos hacer un proyecto eficaz, rápido, que nos pidan reactividad, que necesitamos poder escoger dentro de un pool de artistas importantes, que no haya que inventarse herramientas nuevas y tal, vamos a por Maya, ¿vale? Eso es una predicción comercial. En cambio, si tenemos un dinero muy justo, si hay que tirar los precios para abajo, si necesitamos algo muy personalizado, porque ahí vamos a tener que hacer herramientas más específicas como lo habíamos hecho en el cortometraje con estos fluidos y las líneas y tal, si tenemos menos dinero, si hay que hacer un trabajo colaborativo con otros estudios y tal, pues vamos a tirarnos por Blender. ¿Qué pasa? Que al final, lo que iba diciendo, Maya o Blender, pues hay que utilizar los dos tienen cosas buenas, ¿vale? Cuando hablan de proyecto sostenible significa no bajar el sueldo al artista, entiendo, ¿no? Sí, o sea, es que la gente del estudio empezó a llamar a esto de la producción Blender y las colonias, empezó a como llamarlo las producciones bio, ¿sabes? Esto de las producciones hippie, las producciones no sé qué, porque era como imaginarse otra forma de... Esto fueron muchísimas discusiones que tuvimos en el estudio de imaginarse cómo se podía producir de otra forma. Que no metiéndonos en el mismo rollo de pues subcontratando en China o cosas así. Y entonces pues la producción sostenible era imaginarse cómo podíamos imaginar proyectos de estos guardando el trabajo en Francia y pagando igual de bien a los artistas. O sea, no era cuestión de decirle pues ahora vamos a hacer una producción de serie aquí en Francia, pero a ti te voy a pagar la mitad. Si no te gusta, pues ya cojo a otro. Entonces sí, es sostenible por ese lado. Una pregunta sobre eso, pero si vosotros sois un estudio que está abierto todo el año, tenéis licencias ya, ¿realmente por qué os interesa un software gratuito si ya tenéis licencias pagadas? Es decir, ¿por qué el producto va a ser más barato si vosotros igualmente tenéis...? Sí, porque a mí Autodesk, Nuke, todo el mundo cada año me manda una carta diciéndome que estaría guay que este año renueve el support, ¿vale? Por ejemplo.
o que, por ejemplo, las licencias de Maya a partir de ahora van a ser flotantes, van a estar en la nube y que las que tenía hasta ahora ya no me valen, o que me escribe una carta Autodesk diciéndome, a lo mejor no lo sabes, pero en tu estudio hay licencias piratas, instala este programito y mándanos el resultado para que lo veamos. Entonces, a mí esas cosas es que me pueden, ¿vale? O sea, es que ya es como tener a Big Brother ahí mirándote por encima del hombro y vale que tenemos licencias y que las hemos amortizado y tal, pero en un momento dado si tenemos que meternos en rollos diferentes, o sea, si mañana tenemos que comprar licencias para hacer Bloody Luis, quiere decir que tenemos que comprar 30 licencias Maya. Pues yo para eso prefiero esa pasta, prefiero meterla en gente que venga a trabajar con Blender y que sean buenos artistas y darles más dinero a ellos. Es que me parece, o sea, por ahí queremos meternos, vamos, sí. Antes has comentado que el soporte técnico, al menos el que te ha dado Autodesk, no... El no soporte técnico, sí. Sí, porque a mí no me han dicho muchas veces gente con... Yo utilizo Blender y mucha gente por la que ha acabado que usa programas como Maya o Max, siempre han dicho ya, pero es que una cosa que no va a tener un programa open source como Blender es el soporte técnico que te puede dar un programa que sea Autodesk, esa seguridad que tienes de, oye, pues esto no me va a dar, llamo y eso nunca lo va a tener Blender. Es lo que me han dicho mucho. Eso es un argumento muy fuerte, pero ¿qué pasa? Que si te llamas Cilion o te llamas MacGuff o lo que sea, si tú llamas Autodesk, por supuesto te van a contestar. Pero si te llamas sin efecto, pasan de ti, pero vamos. No, o sea, pasan 1 kilo de ti. Entonces, ¿qué pasa? A ver, eso hay que tener cuidado con eso también porque, por ejemplo, la gente de Maxwell es la caña. O sea, tú les llamas, te ayudan y es un programa propietario. Y yo estoy contentísimo de pagar licencias de Maxwell porque los tíos se pegan un currazo y lo hacen bien y es que tampoco encuentro normal que lo veremos luego, pero cuando un programa ya sea propietario, es que me da igual, o sea, si hay gente haciendo, si yo mañana hago un programa y que me sale bien y que funciona bien y que lo vendo, yo quiero que la gente lo compre, o sea, no quiero que lo piratee y quiero que me pague porque lo he hecho bien. Yo estoy contentísimo de pagar a Maxwell el trabajo que hace y cuando algo no funciona, pues los llamas y te mandan correctivos y tal. Eso es genial. Si Autodesk lo hiciese así, a lo mejor les iría mejor, no sé, porque como ya son Dios, pues ya no más, no sé, lo que sea. Sí. Pero en fin, lo que os quiero decir es que no es porque no por ser propietario son malos. Hay gente que hace programas muy buenos y que merecen la pena y que hay que estar contentísimos de pagar la licencia. O sea, eso es lo bueno también, es encontrar un equilibrio entre los dos, ¿vale? Sí. Hacerlo todo con Blender sería una opción válida. Quizás sea esa la migración a lo mejor que estáis barajando. Es que no, porque a mí lo que me gusta es poder tener alternativa, es poder pasar del uno al otro. Si, por ejemplo, en Compo no tenemos solo a After o solo a Nuke, tenemos los dos porque cada uno hace cosas diferentes. Y la gente en el estudio se maneja con los dos. Mañana tienes solo Blender, quiere decir que si a lo mejor te llega un artista muy bueno, pero que es muy bueno con Maya, no lo vas a poder integrar en el estudio porque solo tendrás a Blender. Entonces yo creo que esto de las herramientas, o sea, tener a Blender sí, obviamente, y es a lo que vamos. Porque es una alternativa muy buena, porque presenta cosas muy buenas y tal. Ahora, abandonar Maya tampoco, porque es un estándar de la industria. Y porque, mira, una cosa muy tonta, pero por ejemplo, cuando trabajamos para Michelin cuando te pide un anuncio, te compra hasta tus hijos, o sea, es que te compra las imágenes, los modelos, los rigs, o sea, todo, ¿vale? Vale que se los vendes, pero te lo compran todo. ¿Por qué? Porque luego ellos nosotros somos proveedor principal 3D, pero tienen luego en cada país del mundo tienen varios proveedores. ¿Qué pasa? Que si nosotros hacemos un coche para un anuncio, pues si en América o en China necesitan el mismo coche para hacer otro anuncio, a lo mejor no lo vamos a hacer nosotros. Y entonces lo que va a hacer Michelin es darles el modelo y el rig del coche que hemos hecho nosotros. Si mañana lo hacemos con Blender, que el estudio de allí no funciona con Blender, Michelin va a empezar a decir, pero vosotros, ¿por qué no trabajáis con el programa que todo el mundo utiliza? O sea, Maya. Y entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a tener que, o sea, sería como que Inefecto trabaja con cosas raras que no se adaptan a la industria, ¿no? Porque el hecho de que Maya hoy en día sea líder en la industria, eso es verdad.
O sea, yo creo que hay que manejarse con esto del open source, hay que también no hay que ir rompiendo con todo, hay que tomar en cuenta también que tienes una realidad económica, que tienes una realidad industrial y ir metiendo poco a poco, irte metiendo por esa línea open source porque yo creo que es la más sostenible, pero hay que tener en cuenta también toda esta realidad económica. ¿Sí? Pero digo, eso es debido también a que en Francia, por ejemplo, en las universidades o eso solamente en los colegios se trabaja con Maya o Autodesk, no Blender. Ahora lo veremos porque ese es un tema, ahora lo hablamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora nosotros repartimos en los pipelines así, ¿vale? Todas las producciones propias las hacemos cada vez más con Blender, o sea, todo lo que sea cortometrajes, largometrajes, series, por ahí vamos, porque es tema nuestro, o sea, hacemos lo que queramos y solo nos importa a nosotros, ¿vale? En cambio en publicidad pues repartimos por bloques para poder controlar riesgos también, ¿vale? Hacer un modeling con Blender pues está bien porque hacer un modelo con Blender está bien porque entonces el chico se va a entrenar, lo va a hacer cada vez mejor. Si no le sale completamente bien pues se puede sacar un OBJ y terminarlo en Maya, lo que sea, o sea, son riesgos que se pueden aún controlar, ¿vale? El Christoph que estábamos viendo antes también nos hizo toda la iluminación y render también de otros proyectos y tal, o sea, es poder recortar esto también en bloques así. Esto por ejemplo que os voy a enseñar es un proyecto que hemos hecho con Blender, pero para un cliente comercial en tema de prospección, ¿vale? ¿Conocéis este juguete? La jirafa esta que son... Bueno, esto es una empresa francesa que hace estas jirafas de goma, que son líderes mundiales y que a nosotros no nos han pedido nada, pero nosotros hemos ido a proponerles el modelo en 3D, ¿vale? Oh, qué guay, no sé qué, no, nos encanta, no sé cuántos, y bueno, entonces les estamos empezando a hacer animaciones de estas. Entonces para ellos nosotros tenemos esta forma de trabajar que es que ir a ver clientes que no nos han preguntado nada, que no nos han pedido nada, pero irles a meterles ganas. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te curras todo esto y se lo rempampinflan, pues es dinero que tú has perdido, pero si les gusta, pues es una inversión que tú has hecho y ellos ya han visto que tú estabas motivado y tal. Todo esto lo hemos hecho con Blender y la verdad es que, o sea, ha quedado guapo y les ha gustado. ¿Qué pasa? Que si mañana... Estábamos hablando antes de llegar llegar a un mercado frescos y nuevos, ¿no? Si mañana empezamos a trabajar con la jirafa Sofía, que así sería, lo haremos todo con Blender, porque esto ya está preparado para estar hecho con Blender. Entonces, ¿qué pasa? Que así como con Michelin empezamos a trabajar con el monigote en Maya y tal, pues con estos empezaríamos a trabajar con Blender. Entonces, ir metiendo así un poco inyecciones de Blender en las cosas que vamos haciendo, ¿vale? Para que la gente empiece a acostumbrarse así, ¿vale? Conclusiones a todo esto. Hay una cosa que verdaderamente para mí es súper importante, es que todo el aspecto militante o sea, me puede, ¿vale? A mí cuando me dicen, ¿estáis utilizando Blender? Bien, tío, guay. No, o sea, no. Lo estamos haciendo porque tiene sentido, porque nos están jodiendo los de Autodesk, porque cada vez se portan peor, porque yo no he pedido estas cosas de las nubes o de las no sé qué que me dan igual, pero no lo estamos haciendo para cargarnos a McDonald's y a Windows, o sea, es que por ahí vamos y verdaderamente de lo que también somos conscientes es que Blender no deja de ser una herramienta, o sea, es una herramienta, es un trozo de la cadena, es utilizar Blender porque hay que utilizar Blender, no lo entiendo, o sea, los de ATI, por ejemplo, se han cabreado un montón con Autodesk y con Adobe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué han dicho? Pues ahora se me han hinchado las pelotas y vamos a quitar todos los Photoshop y vamos a poner GIMP. Y entonces tú dices, pero sois gilipollos, tíos, porque entonces ¿qué pasa? Que los estudiantes que no pueden utilizar, o sea, no pueden manipular imágenes porque GIMP, socorro, o sea, es auxilio. Y entonces ¿qué pasa? Que los tíos se instalan licencias piratas de Photoshop. Y entonces es como, ¿pero qué os está pasando? O sea, vosotros que ibais bien con el open source y con Blender y tal, y ahora de repente estáis craqueando Photoshop para utilizar cosas
mostrando que estáis utilizando GIMP es una cosa súper rara, ¿no? Pero lo que quiero decir es que meter open source por meter open source no tiene sentido. Hay que meter open source porque hay una razón, porque te aporta algo, porque ya sea en precio, ya sea en calidad, ya sea en una técnica específica. Pero yo sé, por ejemplo, que en el estudio probamos una versión de esta de todo el pack office que se llama LibreOffice. Pues las chicas de producción me lo tiraron por la cara, o sea, es que no lo querían. Y bueno, les dije, pues vale, vamos a ponernos las licencias del pack office y todo el mundo tranquilo. ¿Qué pasa? Que con Blender no ha sido así. Con Blender les ha gustado a los chicos, nos aporta cosas nuevas, es diferente. Entonces es siempre esa mezcla, pero open source por open source no lo entiendo. O sea, no es la vía por la que queremos tirar, ¿vale? Esa era la primera reflexión. La otra es que el libre no es gratis, ¿vale? O sea, nosotros aún estamos invirtiendo dinero en el programador, en implementar cosas, en formación. O sea, nosotros organizamos una semana al año, una semana de formación para que toda la gente nueva del estudio pues sepa de qué va Blender. O sea, gratis tampoco lo es, ¿vale? Hemos descubierto también todo esto de la comunidad. A mí lo que me ha gustado de esto de la comunidad es como volver a algo más sano. Cuando trabajamos en publicidad, cuando Michelin o cualquier cliente nos pide modelos o cosas así, hay que darlos, pero siempre hay como una especie de competencia entre los estudios, como para, joder, ahora nos han pedido un modelo y eso quiere decir que lo va a hacer otro estudio y lo van a hacer sin nosotros, pues mándales un modelo con un Smooth a 12, así no lo abrirán. Entonces bueno, siempre estamos con esto, ¿no? Y esto no lo estarás grabando, ¿no? y bueno, entonces la cosa con Blender es que de repente nos hemos encontrado, por ejemplo, un estudio en París que se llama Supamonks, que de repente se pone con un discurso como muy colaborativo, como muy, oye, pues si vosotros estáis haciendo esta herramienta, pues terminarla y así nosotros terminamos esta que estamos haciendo y así os sirve también y tal. Es como eso de compartir la experiencia científica de cada uno, ¿no? Entonces, pues sí, las raíces esas científicas de que cada uno pueda aprovechar lo que está sacando adelante. Y entonces una mentalidad pues nueva, porque ya os digo, en publicidad estamos ahí dándonos codazos todo el mundo y de repente pues venga, todos somos hermanos, pues bien, eso funciona. Y sobre todo pues ver que eso va mejorando la herramienta, que nos ha abierto puertas en México también para colaborar con otros estudios, es sorprendente, ¿vale? En cuanto a la fundación, pues no los hemos contactado nunca. O sea, el único contacto que hemos tenido con la fundación, el contacto con la fundación son de dos tipos. Nos escribieron un email para meter esto de Bloody Louise en la reel de Cycles, esto fue lo único. Y luego nosotros lo que hacemos también es que en los proyectos de publicidad que empezamos a hacer ahora, cuando nos sacamos pasta utilizando Blender, pues el porcentaje que contábamos antes que nos costaban las licencias de Maya en un proyecto, pues se lo damos a la fundación, ¿vale? Esto es importante porque se supone que la gente en la fundación no es una asociación caritativa, o sea, son gente que están trabajando, que están haciendo un trabajo y que si la gente no les paga, pues mañana va a desaparecer. Y mi interés es que no desaparezca. Si empiezo a implementar esa herramienta, yo quiero que eso siga existiendo y mejorándose. Entonces, para nosotros es importante, por ejemplo, en el presupuesto de Bloody Louise ya hay un puesto para la fundación, ¿vale? Y hay un porcentaje de lo que sería el presupuesto de la serie para la fundación. Me parece importante. Esta mentalidad no se tiene en Europa. No, y no te preocupes que en Francia y en Italia tampoco. Esto de que tú sabes los programas estos que te bajas de internet y te sale un letrerito al principio que dice, si te gusta, dame €1 con PayPal y tal. Sí, te ríes, pero en Estados Unidos lo hacen. O sea, en Estados Unidos los americanos nos dicen, joder, qué programa más guay, porque le voy a dar €5 y tal. Pero nosotros, o sea, si es gratis, ¿para qué voy a pagarlo? O sea, sí, pues sí, más o menos. Pues sí, pero aún, o sea, en todo el rollo este de la sostenibilidad, pues sí que me parece importante seguir acompañando a la fundación para que todo esto pueda seguir existiendo y que mañana pues lo podamos seguir utilizando, ¿vale? Y para terminar, pues y vamos a lo que tú decías. Existe este ciclo, o sea, todo esto de esta discusión que nació en Angoulême ahí con las discusiones con las escuelas y con la industria y los proveedores y tal, es al final quién decide
¿qué programa vamos a utilizar? En las escuelas se están enseñando Maya. ¿Por qué? Porque en la industria utilizan Maya. Pero lo que pasa es que las escuelas están utilizando Maya también porque los proveedores les dan licencias gratuitas. Entonces es como un bucle que no se rompe nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando hicimos las primeras colonias Blender, la gente de ATI ya venía mentalizada con esto de Blender. Pero la chica que venía de ESMA, que es una escuela que forma animadores para que vayan directamente a Londres, a Estados Unidos y tal, a trabajar en animación, es una escuela que forma exclusivamente a Maya, ¿vale? Pero cuando vino y vio lo que era Blender, se volvió a la escuela como diciendo, oh, he visto Blender, está guay, se pueden hacer cosas y no sé qué. Me llamó el profe de ESMA diciendo, tío Raúl, pero ¿qué has hecho? Y yo, pues hemos estado probando Blender. Y dice, joder tío, ya, pero no me puedes mandar una pedrada así como que la chica está, o sea, estamos formando a la gente con Maya, no me metas ahora a Blender. Y digo, yo no te estoy metiendo nada, o sea, la chica ha venido de prácticas y ya está, pero como que empezó a meter el gusanillo por ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahora los Gobelin también están abriendo, bueno, hay rumores, lo estaba hablando con Raúl y tal, que al final no sé si se hará o no, pero a raíz de todas las discusiones que hubo también en la RAF allí, Gobelin está abriendo una formación también para Blender. O sea, la gente se está como empezando a mentalizar. Me llamó el de McGuff, el director este de McGuff, preguntándome cómo habíamos implementado Blender, cómo lo estábamos utilizando, qué se podía hacer, porque al tío le interesa. Imaginaos que en McGuff ahora mismo son 700 personas, ¿vale? Están haciendo 3 largos. Si mañana tienen que cambiarse las licencias, o sea, se les cae el pelo si en cambio metiendo Blender, pues a lo mejor sería una forma de recuperar películas también que ellos ya no pueden hacer porque son demasiado europeas, con presupuestos demasiado bajos, por así decirlos. Entonces, son cosas que se van hablando, que se van discutiendo, que se van metiendo poquito a poco y es interesante, pero este bucle hay que romperlo en un momento dado, hay que cortarlo para que no sea Maya todo el tiempo así en bucle, tiene que haber una alternativa. A mí lo que más me gusta de Blender es que sea una alternativa verdaderamente viable, sostenible, eso es lo más importante de todo. Que podría llamarse de otra forma, que podría hacer otras cosas o lo que sea, pero es una verdadera alternativa y eso es lo más importante, ¿vale? Y con esto ya termino. Ya no sé si tenéis alguna pregunta sobre todo esto, sobre lo que hemos implementado, sobre lo que hemos estado haciendo, las colonias y todo esto. ¿Sí? O sea, tú hablas siempre de Maya, pero por ejemplo yo sé que aquí en España algunas películas, incluso Tapa la bandera, se ha hecho con 3D Studio Max. Ya. Entonces, claro. Sí, pero eso, aún así, perdona que te interrumpa, Lightbox está cambiando a Maya. Todos los estudios, o sea, y es sobre todo por presión. Autodesk lo que ha hecho ahora es 3D Studio Max lo está desviando a arquitectura. Entonces se corta un pelo y obliga a los estudios a cambiar. Por eso digo que lo que estoy diciendo es eso, es romper ese rollo de haces conmigo lo que quieres y me obligas a utilizar lo que tú quieres. O sea, la etapa antes es la última. El objetivo con esto era compartir la experiencia con vosotros de cómo un estudio que se saca dinero con proyectos de repente se interesa en Blender, o sea, era compartir la experiencia esta con vosotros, aunque ya no sea tanto del lado técnico, porque me imagino que estaréis todos más por el lado técnico, pero también por deciros que hay razones también, no solamente puramente económicas, que hacen que los estudios se puedan meter en todo esto. Yo creo que Blender va a tejer también su red a través de los estudios pequeños. Los estudios pequeños tenemos la suerte de poder ser mucho más flexibles, mucho más ágiles. Tú no puedes meter Blender en McGuff mañana porque no puedes cambiar 700 puestos de informáticos. En cambio, nosotros sí que podemos probar una cosa, probar otra, pero si queremos mañana probar Cycle, SuperRay, Maxwell, lo que sea, lo podemos hacer en una producción cortita y tal. Y entonces yo creo que por ahí se va a meter la cosa. Ahora estamos colaborando, estamos mirando con un estudio que está en París, que se llama De La Poste, que también está en tema de publicidad, y les estamos contando lo que estamos haciendo con Bloody Louis. Nos gustaría que ellos cojan un trozo de Bloody Louis y entonces se están metiendo ellos también con Blender. Poquito a poco yo creo que así irá la cosa, pero no por... Las escuelas aún así, ese eslabón de las escuelas es complicado, ¿no? Porque... Mira, en ATI, te voy a decir una cosa, en ATI enseñaban Maya. ¿Y por qué se pusieron a enseñar Blender? Porque los alumnos dijeron que querían aprender Blender. Los alumnos empezaron durante la hora de la comida, se iban a la sala informática, instalaban Blender y se ponían a hacer tutoriales. ¿Qué pasa? Que cuando los profes vieron eso dijeron, coño, y si a estos les interesa, porque es una formación pública.
¿vale? Si a estos les interesa Blender, pues ¿por qué no les vamos a enseñar Blender? Y entonces, pues de ahí empezó la movida. Pero el hecho de que Gobelin empiece a interesarse en eso, el hecho de que en ESMA también les empiece a hacer cosquillas el rollo y tal, yo creo que algo, es que o sea, lo de Dani es enseñar a animar, enseñar a hacer cosas en 3D, no es enseñar un software, es enseñar a animar, es enseñar a, ya sea con Blender, con Maya, con lo que sea. Las escuelas ahora mismo no están enseñando a los alumnos, no les están enseñando un trabajo, les están enseñando un software. A mí eso es lo que me parece mal. Pero luego puedes pensar que son fábricas de dinero también, que les da igual, o sea que... Y luego también te voy a decir una cosa, y es que la gente cuando sale de ESMA se va a ir a NPC a animar el meñique del pie derecho del dragón durante 3 meses. Entonces son soldados, son obreros, y yo creo que el Blender va más por la rama más artesanía, más artista, que es como tendrá que ser las producciones en Europa también. Claro, estudios más pequeños quiere decir que hay mucha responsabilidad que repartir entre menos gente, entonces claro, Sí. si entra un junior y hace cosas más Sí. interesantes que... Sí. ¿Cuánto tiempo tardasteis más o menos en habituarse la gente del estudio al cambio de software? Más o menos lo básico para que lo sepan más o menos. Es que depende también de cada rama. Por ejemplo, los animadores se hicieron muy rápido, porque ya sean claves, tangentes, curvas y tal, fue rápido. En modeling también fue como bastante rápido. ¿Qué pasa? Que luego en Rig fue un... o sea, yo creo que el rigger nuestro todavía me odia por haber traído a Blender. Pero igual siempre será así, ¿eh? Igual siempre será así. Ahora, ¿qué pasa? Que yo creo que es un fallo pensar que estar atado a un programa y ir toda tu vida, porque ¿qué pasa si Maya desaparece mañana? Que no pasará, pero si Maya desaparece mañana, ¿qué pasa? ¿Que toda esa gente se estará en el paro? Pues no puede ser, o sea, tú tienes que estar con la mente abierta, buscando otras cosas, viendo cómo se hace en otros sitios y tal, y porque además eso también te da riqueza como para... Estábamos antes hablando de, por ejemplo, cuando hicimos el cortometraje en live action, que eran actores y tal, y la gente veía cómo iluminaban los iluminadores de verdad, pues cuando venían al estudio, pues luego se ponían a iluminar la escena en 3D como lo habían visto en el decorado. Eso es súper interesante. El hecho de ver cosas nuevas y cosas diferentes te aporta una riqueza también al trabajo que estás haendo, pero ya que lo hagas ya con Maya, con Blender o con lo que sea. Pero bueno, para terminar de contestarte, digamos que en un verano la gente ya en unos 2 meses la gente ya se acostumbró a Blender. ¿Qué pasa? Que siempre estarán los tíos, los frikis diciendo que joder, pues esto se hace mejor con Maya y no sé qué y tal. Pues eso es lo que me tengo que aguantar. Lo que pasa es que a los alumnos da mucha inseguridad que los estudios se pongan tan tajantes en cuanto te van a pedir requisitos, porque debería dar igual. Tú si animas, tú si sabes los principios básicos, pero en todas las disciplinas me refiero. Sí. Es complicado porque es dinero de formación, pero creo que no se cuesta tanto si eres un buen profesional.